Este sermón fue predicado el 13 de abril del 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Domingo de Ramos 2025, basado en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asna, hijo de asna. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos mantos, y pusieron encima a Jesús. Y una gran multitud tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la multitud decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Los acontecimientos del Domingo de Ramos marcan el inicio de la Semana Santa. El Domingo de Ramos no es solo un episodio de la vida del Señor Jesús, sino el cumplimiento de muchos símbolos y profecías del Antiguo Testamento. Uno de ellos viene del Salmo 118. Otra cita del Antiguo Testamento que aparece en las descripciones del Domingo de Ramos la vemos en el versículo 26 del capítulo 118, que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es lo que grita la multitud cuando ve acercarse a Jesús. Marcos 11:9, Lucas 19:38, Juan 12:13. Jesús es el Mesías anunciado, el príncipe de paz montado en un burro. El Salmo 118 que se cita aquí es un himno maravilloso que narra la victoria de Dios sobre sus enemigos. El clima de este salmo, que se recuerda el Domingo de Ramos, sus palabras, el mismo ritual de la procesión, recuerdan la alegría del Éxodo, el canto de Moisés, María y las mujeres de Israel que cantaban la fuerza y la victoria de Dios. El pueblo salvado del peligro bendice al que viene en el nombre del Señor. Versículo 26. Todo el ambiente de la entrada de Jesús en Jerusalén es de alegría, de esperanza expresada de modo fuerte y visible. Y en un lugar público, para nosotros los cristianos, esto es un estímulo para hacer público nuestro reconocimiento de Jesús como Rey. No celebramos el reinado de Jesús solo en nuestros corazones. Celebramos el reinado de Jesús entre nosotros, entre el pueblo de Dios, en la iglesia, pero también proclamamos el reinado de Jesús sobre el mundo. Por eso nuestra fe no debe ser privada sino pública. Nuestra adoración debe ser en voz alta, no silenciosa. Nuestra alegría debe ser expresada, no oculta. Los acontecimientos del Domingo de Ramos deberían recordárnoslos. Así vemos las profecías del Antiguo Testamento cumplidas cuando el rey entró en la ciudad santa montado en un burro. Pero observemos también las imágenes, los elementos de esta escena que recuerdan otros acontecimientos descritos en la Escritura. Jesús entra en la ciudad rodeado de gente que le pone ramas delante. Mateo 21, versículo 8. Y una gran multitud tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
Muchos tendían sus mantos en el camino y otros ramas que habían cortado de los árboles del campo. Así pues, los evangelios sinópticos registran que la gente colocó estas ramas delante de Jesús. Sin embargo, el relato de este acontecimiento descrito presenta una imagen ligeramente diferente a la que conocemos en muchos libros infantiles. Es decir, las personas que rodeaban a Jesús y sostenían y agitaban las ramas. Juan 12:13 dice: al día siguiente una gran multitud que había venido a las fiestas, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomó ramas de palmera y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Uno podría preguntarse cuál evangelista tiene razón, Mateo, Marcos y Lucas, quienes dicen que la multitud colocó ramas delante de Jesús cuando entró, o Juan, quien describió una gran multitud que tomó ramas de palma sosteniéndola en sus manos. La respuesta es sencilla: todos tienen la razón. Algunos miembros de la multitud colocaron ramitas en el suelo, mientras que otros la sostenían y la agitaban en un gesto de alegría y saludo. En su evangelio, Juan, hablando de la multitud que sostenía ramas de palmera, muestra a una multitud como árboles con ramas ondeantes y regocijándose por la venida del Señor. Esta es una referencia a Isaías, porque con alegría saldréis y con paz seréis recibidos. Los montes y los collados prorrumpirán ante vosotros en gritos de alegría, y todos los árboles del campo batirán palmas. Isaías capítulo 55, versículo 12. Es imposible no asociar las palabras del libro de Isaías con lo que vemos en esta escena: personas sosteniendo ramas, personas que parecen árboles, la imagen de árboles aplaudiendo ante Dios. Pero la imagen del árbol la tenemos no solo a lo largo de la procesión, no solo entre los saludadores. Jerusalén agita ramas de palmera para dar la bienvenida a nuestro Señor. Vemos en Isaías 11:1: y saldrá un retoño del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. En otro anuncio profético, Jeremías llama al Mesías un renuevo justo. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará David un renuevo justo, y reinará como rey, y actuará sabiamente, y será su siervo, y ejecutará el juicio y la justicia en la tierra. Jeremías 33:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, yo haré brotar de David un renuevo verdadero. Él ejecutará el derecho y la justicia en la tierra. Es decir, los sarmientos dan la bienvenida al vástago que entra en Jerusalén, el retoño del tronco de Jesé, el sarmiento justo, la vid verdadera. El motivo de los árboles nos remite al jardín del Edén. La historia de la humanidad comienza con un jardín lleno de árboles. Adán debe protegerlo y cultivarlo. El domingo de Ramos, Jesús viene como el nuevo Adán entre los árboles vivos. Jesús no es solo el nuevo Adán entre los árboles. Él también es Yahvé, paseándose entre los árboles del jardín, buscando al hombre, pronunciando juicio sobre el hombre, pero también haciendo una promesa de redención. Observemos que nuestro Señor entra en Jerusalén y lo primero que hace es juzgar, limpiar el templo. Él, expulsando a los comerciantes
y vuelca las mesas. Jesús entra en el jardín entre las palmeras, la ciudad santa, lugar de la presencia de Dios, para que Israel rinda cuenta de su conducta a Dios. Jesús es Yahvé, el Dios que en Génesis 3 viene al fresco del día, caminando entre los árboles del jardín y pidiendo cuentas a Adán por su conducta. Génesis 3:8. Y mira lo que ocurre después de entrar en Jerusalén. ¿Cuál es la primera preocupación de Jesús después de entrar a Jerusalén? El primer lugar al que va no es el palacio real, sino el templo. En primer lugar, se esfuerza por la casa de Dios, por la pureza de la casa del Padre. Allí se concentra un servicio y su celo. Está más interesado en el templo que en el palacio. Esto debería recordarnos que a Jesús le interesa más lo que ocurre en el templo de Dios que lo que ocurre en los palacios, en las cámaras parlamentarias. Por supuesto, no es que a Jesús no le interese la política, la cultura, el arte, el derecho, la economía. Por supuesto, su gobierno cubre todas las naciones y todas las esferas de la vida. Pero miremos dónde comienza su reinado, desde el templo. Solo si la iglesia es sana, solo si el culto a Dios en el templo es puro, solo entonces podemos esperar un cambio en la sociedad. Nuestra preocupación por la iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, debe preceder a nuestra preocupación por cualquier otra cosa. Comencemos la semana encontrando a Jesús en la iglesia en el día del Señor, y solo entonces aprendiendo de Él. Introducimos su gobierno en nuestros hogares, lugares de devoción y cultura. Un rey extraño sobre un animal extraño establece su gobierno de una manera extraña. El rey que entra en Jerusalén se preocupa por el templo, no por la corte real. Y mira a quién encuentra en ese templo. No con los fariseos y los escribas, sino con los ciegos y los cojos y los niños. Mateo 21, versículo 14 y 15 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanos. Los principales sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que hacía y a los niños que aclamaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Solo más tarde se le unen los principales sacerdotes y los ancianos. Mateo 21, 23. Cuando pensamos en la reunión del pueblo de Dios en el templo, ¿en quién pensamos a menudo? Acerca de los adultos celosos, quizás sobre el pastor, quizás sobre los mayores. Miren quiénes son los primeros que salen a saludar a Jesús: los excluidos, los ignorados, los niños. Hoy en día no solo tienen una importancia secundaria en la iglesia, a menudo incluso son apartados de la presencia de Jesús durante el culto, la predicación de la palabra y la mesa del Señor. No molestar. Señor, hazle callar. Será mejor que salgan de aquí. Pero Jesús recibe alabanza de los labios ignorados. Disfruta de la presencia de los niños. No ignora a los enfermos o a los excluidos. Así que tenemos un rey extraño, otro rey que establece su gobierno de una manera extraña, a través del celo por la casa de Dios. El bien hecho a los despreciados y la adoración recibida de los labios de los niños. Esto nos enseña que el método de nuestra lucha por el mundo debe ser alegre. Hosana al Rey David. Así que el renuevo, la vara del trono de Jesé, el retoño justo es saludado por las ramitas, el pueblo con hojas de palma. Este simbolismo del árbol está presente en la vida de Cristo a lo largo de su ministerio. Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Jesús es el olivo y nosotros somos ramas injertadas en él.
Jesús es el árbol de justicia que crece junto a las corrientes de agua, y su pueblo son las ramas de este árbol. Salmo 1 del 1 al 3 dice: Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jesús es un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y noche. Jesús no sigue el consejo de los malvados, ni se pone en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Jesús es como una palmera, crecerá como un cedro del Líbano. Salmo 92 del 12 al 13 dice: Mis ojos mirarán con desprecio a mis enemigos, mis oídos oirán la caída de los malvados que se levantan contra mí. Los justos crecerán como palmeras, florecerán como el cedro del Líbano. Jesús es la semilla que murió y creció hasta convertirse en un árbol poderoso en cuyas ramas anidan las aves del cielo. Jesús es el árbol de la vida que da fruto. 12 apóstoles, 9 patriarcas del nuevo Israel, y las hojas de este árbol se utilizan para sanar a las naciones. Entre la calle de la ciudad y el río, a uno y a otro lado, el árbol de la vida que produce 12 frutos, cuando cada mes su fruto y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 2. Una serpiente de bronce fue levantada sobre el árbol, la imagen de Cristo en la cruz. El cordero sacrificado, en lugar de Isaías, se enredó en las ramas del árbol. Lo mismo ocurrió con el cordero perfecto en la colina del Gólgota. Fue atado a un árbol y ofreció por los pecados del mundo. El evangelista Juan informa que las ramas provenían de palmeras. Juan 12:13. Una multitud tomó ramas de palmera y salió a recibirlo y gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Esta es otra conexión del Antiguo Testamento. Levíticos 23:40 menciona ramas de palma en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Los israelitas debían hacer sus refugios temporales con ramas de palmera. Jesús, pues, el tabernáculo de Dios que el Padre ha puesto en la tierra. El Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. El motivo de la palma también se ve en el diseño interior del templo. Imágenes de palmera decoraban las paredes del templo. Primero de Reyes 6:29 esculpió figuras de querubines, hojas de palma y copas abiertas con flores en todas las paredes alrededor del templo, por dentro y por fuera. Esto significa que Jesús, caminando entre las palmeras, es Yahvé regresando a su casa. Jesús es Yahvé y los creyentes con ramas de palma son su templo. Y esto sucede también aquí el domingo, día del Señor. Cristo es Yahvé que viene a nosotros, su templo, para purificarlo, y nosotros debemos reconocerlo como el Rey triunfante. El motivo de un árbol o palmera también está presente en el libro de Cantar de los Cantares. La amada del Cantar de los Cantares crece como una palmera a la que su amado anhela trepar para recoger su fruto. Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículos 8 y 9. Tu aspecto es como una palmera, tus pechos como uvas. Pensé, subiré a una palmera y recogeré un ramo de dátiles. Sean para mí tus pechos como uvas y el aliento de tu nariz
como aroma de manzana. Pasando entre las palmeras ondulantes, Jesús es como el esposo que se acerca a la esposa, el esposo que sube a la palmera para coger una rama de dátiles. En el Antiguo Testamento, en el Israel apóstata, la esposa adúltera buscaba amantes bajo todo árbol frondoso. Ezequiel 6:13, 20-28. Pero ahora el verdadero amado viene al encuentro de la elegida de su corazón entre las palmeras. Jesús colgaba sobre un burro, no solo entre las palmeras, sino que también pisa las ramas extendidas a lo largo de su camino. Él viene como un guerrero de Dios, caminando sobre las copas de los árboles, lo que significaba derrotar a los enemigos. Segunda de Samuel 5:24, y cuando oía ruido de pisadas en las copas de los arbustos, aprieta el paso, porque entonces el Señor irá delante de ti para herir al ejército de los filisteos. A forma de conclusión, todas estas imágenes, todo el simbolismo del árbol, de las palmeras, nos recuerdan el mensaje principal del Domingo de Ramos. Jesús es el Rey victorioso, rechazado por la gente pero elegido por Dios como piedra angular. La multitud seguía a su Rey con alegría, pero sin saber lo que les esperaba. Pero Jesús sabía, y los sacerdotes sabían lo que sucedería. La pregunta del Domingo de Ramos es: ¿seguirás a Jesús sabiendo que Él va a la cruz? ¿Sigues a Jesús solo porque crees que Él cumplirá tus expectativas? Alzaremos nuestras voces en hosana al Rey David, pero solo mientras Jesús haga lo que queremos. Estamos dispuestos no solo a presentarle las palmas a Dios ante el Rey, sino también a seguirlo más allá, en situaciones problemáticas, en acusaciones de que es controvertido, de que rompe la tradición de los padres. Queremos seguirlo en las situaciones difíciles, en última instancia en la prueba de la cruz. El Domingo de Ramos nos llama: alegrémonos en el Rey triunfante, no callemos, sino sigámoslo hasta el final, alegrados por la venida del Rey, pero no la abandonéis cuando veis que dentro de un momento os espera la prueba de la cruz. Amén.